Hola, bienvenidos a Talentos México. En nuestro tema de hoy tenemos como invitada a Jessica. Hablaremos del cuarteto de Liverpool, los Beatles. Hola raza, bienvenidos, buen día a todos, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí en estudio de Talentos México y vamos a hablar un poquito con Jessica. Para los que no la conocen, ella es mi hija. Vamos a hablar un poquito de un tema acerca de una banda de rock de los 70s y 80s, la mejor banda del mundo hasta la fecha. No son Que 70 y es 80, son 60. 60s y 70s, más conocidos como Beatles. Y estaba recordando yo el otro día platicándole que eh, la manera como yo conocí esta banda, yo tenía aproximadamente 11 años, 12 por ahí más o menos, cuando un hermano mío fue de visita con un primo y se dio cuenta que tenía muchos discos de esos pequeñitos de acetato y jugando volados con mi primo le ganó varios discos de diferentes artistas y entre estos discos venía una serie de discos con una manzanita verde en el centro Estos eran esos discos. que me llamó mucho la atención por la manzanita verde y dije, voy a escuchar a ver esta música, a ver de qué trata. Y recuerdo que la primera canción que yo escuché en esos discos fue la balada de Johnny Yoko, que por su ritmo pues me atrajo mucho porque esos ritmos no eran muy usuales en ese tiempo. Entonces me impresionó mucho su música y su ritmo, cómo se escuchaba esa canción. El lado B, porque antes esos discos tenían lado A y lado B. En el lado B venía la de Campos de Fresa, Strawberry Fields Forever. Y la escuché también y me gustó y yo dije, ¿cómo se llama este grupo? Vi el nombre, Beatles, y de ahí pues empecé a buscar su música, a seguirlos y fue como me hice Beatlemaníaco. Y pues yo lo sé, pero la gente ya no lo sabe. ¿Cómo fue que a ti te llamó la atención la música de Beatles o cómo fue que te hiciste Beatlemaniática? Cuéntales un poquillo cómo fue. Lo que yo recuerdo fue que en la casa siempre había un disco rojo y siempre estaba volteado boca abajo y no sé, mi curiosidad no me daba para más y voltearlo y ver qué era. Yo siempre lo recuerdo que estaba el disco rojo con los nombres de las canciones por la parte de atrás y siempre estaba o estuvo arrumbado. Entonces, eso era cuando yo tenía como unos 8 años y ya cuando tuve entre 9 y 10, hubo un amigo de mi papá que le mostró un disco que él tenía, era el álbum azul, Joel, y llegó y te dijo que este disco estaba perrón, que no sé qué, que creo que lo acaba de escuchar o lo acaba de conseguir, no sé, algo así. Y entonces tú empezaste a contar que los escuchabas cuando eras joven y lo pusiste a tocar y yo sentí así como que, oh. Esta es mi música. Sí, como que, porque yo me acuerdo que escuchábamos música muy variada en la casa siempre, entre pop, entre música viejita y para mí la música no me llamaba la atención, o sea, era como X, pues música y ya. Como la parte rutinaria de la vida, como por ejemplo cuando muchos éramos niños y la mamá ponía las novelas, pues era parte de la rutina y la música también. Pero cuando escuché hacia los Beatles me quedé como, oh, aquí hay algo que me llama la atención y aquí hay algo que me gusta. Entonces, también me enfoqué mucho en estarlos escuchando y en esa época, pues los poníamos diario. Y recuerdo que ese disco, Joel te lo prestó y se quedó ahí en la casa mucho tiempo, muchos meses. Entonces, los empecé a escuchar y en un viaje que hiciste a Tijuana, me trajiste el de A Hard Day's Night y también cuando lo escuché me quedé, aunque sí sonaba diferente, pero a pesar de que era música ya vieja, por decirlo así, yo sentía esa música muy fresca para mí porque yo era una niña, entonces a esa edad pues, no nos llama la atención las cosas de adultos ni nada así. Aparte que en ese tiempo, en mis épocas, estaba muy de moda las novelas de los niños y casi todos los niños se iban por esos programas o por esa música y así. La música Entonces, infantil. ajá, la música infantil.
Entonces, cuando me regalaste ese segundo disco, bueno, que me regalaste este disco porque el otro era prestado, yo me quedé así como que, oh, más todavía. Y entonces, hubo un momento en la familia en la que, pues, mis papás decidieron separarse y mi papá me regaló ese disco rojo que yo nunca lo volteé, yo siempre lo vi por la parte de atrás. Entonces yo me acuerdo que cuando me lo dio, me dijo, te voy a dar así volteado, no sé, es una cosa bien curiosa que nunca se me ha olvidado, que estaba volteado. Y yo me quedé así como que, ¿por qué no? Y entonces en ese momento fue cuando lo volteó y vi que era de los Beatles con las letras y aparte porque el diseño de la portada era muy... Muy colorido, muy... muy creativo. Era muy creativo porque cada silueta tenía un número y ese número venía marcado con ciertos personajes. Entonces había que buscarlos todos y demás. Y cuando escuché el disco, yo siento que a lo mejor para cualquier niño que no conozca su música puede ser hasta un tanto aburrido por la sinfonía y por las letras que son ya más como más poéticas que más comerciales. Y a mí no, era más, ¿qué? Era muy artístico, pues, aunque en mi familia la verdad no teníamos esta cultura sobre el arte, para mí fue como muy artístico y me hizo adentrarme más. Entonces ya a partir de ahí, ya con esos 3 discos, habiéndolos conocido, yo ya a esa edad de 9 años ya me declaraba Beatlemaníaca y por un tiempo yo pensaba que yo era la niña más pequeña del mundo, que le gustaban los Beatles y ya, pues ahora ya no. Desgraciadamente. Ese disco de Sargento Pimienta, hubo algunas historias que se decían en su tiempo de que según Paul McCartney había muerto y que por eso era el único de todos los de la foto que estaba de espaldas. Había una especie como de funeral ahí, que se suponía era el funeral de Paul. Y de hecho entre las flores están formadas en una manera que hace el nombre de Paul. No sé si te diste cuenta de eso. Pero después se supo que era un rumor y obviamente Paul no había muerto. Algunos dicen que Paul sí murió y que buscaron a alguien muy parecido para reemplazarlo y que de ahí para adelante ya era otro Paul, pero realmente no es así. O sea, es el mismo Paul de siempre, desde que iniciaron. Aunque honestamente, para mí, no soy experta en música ni nada, pero si realmente lo hayan cambiado, pues... Porque si vemos la evolución del grupo, después de este tiempo, no digo que solamente por Paul, sino que realmente después de este accidente y de este tiempo, ellos tuvieron una evolución en su música y aún separados, pues Paul McCartney ha hecho música muy buena, y ya. Sí, pues yo creo que es por lo mismo, porque como la mentalidad fue cambiando, porque dejaron de ser jóvenes, empezaron a ser hombres ya más maduros, fueron cambiando su mentalidad. Y aparte, las experiencias de viajar a diferentes partes del mundo, pues les va dando una ideología diferente y van agarrando más conceptos de dónde hacer sus letras. Y es lo que le he dicho a mucha gente yo, si ahorita los Beatles existieran todavía con toda la tecnología que hay para hacer música, no quiero imaginarme el tipo de música que existiría ahorita. ¿Tá? En cuanto a en cuanto al tiempo en que yo empecé a escuchar Beatles, recuerdo que antes de adentrarme tanto en la música de Beatles, yo me topé con la canción recién salidita, así del horno, de George Harrison, la de todos esos años, All Those Years Ago. Y cuando la escuché, esa canción me dejó impactado también porque tiene un ritmo muy pegajoso, muy suave y la letra está increíble. Ya después con el tiempo aprendí que esa canción se refiere a todos los años en que fueron ellos, Beatles. Que de hecho hay una como historia donde ellos mismos se platican o se dicen sus cosas entre canciones y que mucha gente tal vez no se dio cuenta, pero por ejemplo, John Lennon hizo la de cómo puedes dormir de noche, pues refiriéndose a Paul McCartney, ¿no? Y, y está bien interesante cómo hacen esa interacción musical para decirse sus
sus sentimientos y sus cosas que traían entre ellos. Retomando un poquito lo que decías de la tecnología que hay ahorita para hacer música, pues hay una parte que yo no entiendo de la gente, que digo, cada quien tiene su opinión y se respeta, pero hay muchos comentarios ahora, hoy en día, que dicen que los Beatles fue una banda sobrevalorada. Digo, es una banda sobrevalorada, que porque realmente su música en sí es muy sencilla, es muy básica, pero pues viéndolo desde el lado, bueno, se puede analizar desde muchos puntos, y analizándolo desde el lado de la mercadotecnia y las ventas, pues obviamente sí lograron mucho, porque en ese tiempo exactamente no había la tecnología, no había la difusión que hay ahorita, ni los medios para hacerlo. Entonces, sus primeras canciones, la forma en la que se trasladaron desde Inglaterra hasta acá, hasta América, fue por medio del barco. Entonces, por un demo que alguien se llevó y lo escuchó otra persona y esa persona la pidió en la radio, no sabían quiénes eran hasta que consiguieron el demo y lo empezaron a reproducir. Entonces, obviamente ahorita si alguien graba una canción en Inglaterra y es muy buena, así sea de forma casera, y lo ponen en TikTok, en un par de horas ya aquí lo hemos visto y a lo mejor ya se hizo viral. Es lo que le llaman ahorita, por ejemplo, eso, viral. Antes no existía esa palabra, pero la música de Beatles se hizo viral cuando todavía no existía el concepto viral o la palabra viral. Y de hecho su música se expandió por todo el mundo, aún sin haber los medios de comunicación que hay ahora. Entonces ese es un logro pues muy increíble, ¿no? Pero una de estos sucesos se dio precisamente por eso, porque era un ritmo totalmente innovador. Creo que lo más nuevo que había habido hasta el momento era algo de música de Elvis Presley, que no trascendió mucho porque a pesar de ser un poco innovador, no era esa profundidad de letras, esa profundidad de palabras que decían las canciones de ellos. Además, yo pienso que también tiene que ver mucho el manager que tenían en ese momento, porque pienso yo que sí los traía como a raya. Y había, bueno, a lo poco que yo conozco de Elvis, sé que era un personaje un artista que sí se encerraba mucho. O sea, él hacía la música, pero no tenía contacto con la gente. En cambio acá, los Beatles eran casi obligados por Brian a que si les mandaban cartas ellos los tenían que contestar, entonces había más contacto con el público. Y también eso pudo haber influido, porque si nos remontamos a los videos de los primeros conciertos que hacían, había gente que estaba a menos de 1 metro con ellos mientras ellos tocaban, cuando a Elvis pues no se le podía uno ni acercar. Y lo digo porque ellos fueron fans de Elvis, y tengo entendido que en una ocasión tuvieron la oportunidad de conocerlos y él no tuvo la delicadeza de recibirlos como se debería. Entonces, si ni siquiera con otro artista tuvieron esa delicadeza, pues mucho menos con Bueno, los lo fans. que pasa es que en el caso de Elvis, a lo mejor no sé si has visto bien la historia, pero Elvis lo que sucede es que la persona que lo descubrió o el manager que lo descubrió, lo encerró en su propio teatro de él, y ahí se hacían las grabaciones, ahí se hacía todo, nunca lo dejó salir. Tuvo ofertas de otras partes del país y de otras partes del mundo para ir a hacer conciertos, y él nunca lo dejó salir de ahí. Ya la última vez que tuvo la oportunidad donde ella se quiso revelar, estaba por mandar toda esa gente por un tubo e irse por su cuenta a otros lugares, pero lo retuvieron con la amenaza de que tenía muchísima deuda con esta persona y que se le iban a cobrar a la familia y no sé qué. Es una historia también un poquito interesante de estudiar, porque es increíble cómo a una artista de este nivel lo pudieron enclaustrar y encerrar en una sola ciudad y en un solo lugar, y que de ahí saliera la música para todas partes. Y fue un tanto increíble la manera en que lo manipularon. Pues sí, a lo mejor por mal manejo de terceras personas, no había el contacto con la gente como lo hubo con los Beatles. Por eso me imagino yo que hubo más ese boom. Como no, o sea, con Elvis o con otros artistas de ese tiempo sí hubo, pero era más, o de menor forma o más controlado. Y con los Beatles no, o sea, fue algo que se les salió de las manos totalmente hasta a las autoridades. Había un concierto, había un lugar donde sabían que se iba a presentar, y había pues toda la gente ahí
esperando poder verlos. Yo pienso que influyeron muchas cosas, porque por ejemplo, la música de Elvis es muy buena. Ya no pero, nos Elvis. pero en las palabras, en las canciones, en el significado, en lo que quiere decir cada canción, pues no se compara. O sea, la música de Beatles era muy, muy profunda. Hubo otro grupo de ese tiempo también, que fue Creedence. Creedence era así como que su competencia un poquito más fuerte de Beatles, pero tampoco les hizo gran cosa. ¿Por qué? Porque Creedence era una agrupación que toda su música y todas sus letras de canciones hablan sobre el estado de Luisiana de Estados Unidos, nada más. Entonces, quien no conocía Luisiana, quien no sabía las costumbres o los modos de vida de Luisiana, aunque fueran de ahí mismo Estados Unidos, pues sí, les gustaba la canción, les gustaba la letra, la melodía, pero realmente no sabían a qué se referían estas letras. Entonces, eso los hacía un poco más como limitados de expandir su música, porque estaba muy limitada al estado de Luisiana. Y en cambio, la música de Beatles es como tipo universal, o sea, todas sus palabras tienen algún sentido o algo que se puede acomodar a la vida de cualquier persona. Fin. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, A ver, así. A ver, en sus comentarios me gustaría leer qué opinan acerca de los Beatles. ¿Hay alguna otra banda de ese tiempo que les haya gustado más? ¿El por qué? El por qué unos dicen que sí es sobrevalorada y otros porque no. Desde mi punto de vista, pues obviamente no, como lo expliqué hace un rato, no era sobrevalorada porque hicieron muchas cosas que sin necesidad de tanta tecnología como el día de hoy. Y además porque se ha visto que son precursores de la música que hasta hoy en día vemos. Por ejemplo, yo una vez vi un video de George Harrison cómo estaba produciendo una de sus canciones y se ve que está usando ya sintetizadores y demás, aunque aún pues la música electrónica todavía ni siquiera se pensaba. Entonces son pequeños detalles que a lo mejor ellos empezaron jugando con esta parte y para otros artistas sirvió de referencia o de inspiración y es a lo que hemos llegado el día de hoy. Sí, por ejemplo, en los tiempos de los Beatles hay cosas que la gente no sabe, pero ninguno de ellos estudió música. O sea, ellos veían algún, ¿cómo le llaman a esto? ¿Partituras? Veían cualquier partitura de lo que sea y no sabían ni qué era eso. O sea, ellos eran artistas de oído, ellos aprendieron de oído, hacían su música jugando con los sonidos de las guitarras, con las cuerdas, y, y fue como más o menos hicieron la música, nunca tuvieron una como educación musical, y aún así siempre fueron a la vanguardia de todos los músicos de su época. De hecho, el día de hoy creo que Paul no toca con partituras. Me imagino que ya ha de saber, porque pues tantos años y tantos instrumentos que toca, pues ha de tener que aprender en el camino. Pero tiene poco que le hicieron una entrevista y él dice que para él no es necesaria una partitura. Obviamente para la música, para las personas que se dedican a la música de forma profesional, pues van a decir que esto no es correcto y demás. Pero para él dice que no es necesario, aprendiendo 2, 3 acordes se pueden crear cientos de melodías y pues así como lo mencionas, mezclado con la letra, pues crear una canción más profunda. Sí, sí, de hecho tiene mucha razón, porque como ellos así se hicieron y así fue su sistema, y al igual, por ejemplo, con la música o los aparatos modernos, pueden ir también a la vanguardia, porque lo que es su forma de hacer las cosas es como, escucho cómo se oye esto, me agrada, lo agrego, hago otro intento de otra cosa, y es por lo que van a la vanguardia, porque no esperan a que salga una partitura o una serie de notas para ir investigando o adecuando eso a sus canciones. Y ahorita, ahorita que decías de eso, de la gente que dice que fueron sobrevalorados y esto, aquí en México yo recuerdo cuando estaba la fiebre del grupo Menudo, y recuerdo que me dio muchísima risa alguien que sacó un comentario de que dijo que Menudo estaba logrando lo mismo que habían logrado los Beatles en mucho menos tiempo. Y yo me reí porque las comparaciones que hacían era de
cuánta gente juntaba a menudo en un concierto. Pero lo que ellos nunca se ponían a pensar es que, en primer lugar, ya había mucho más medios de comunicación, ya se podían esparcir más los programas a nivel mundial, y otra es que la población ya era el triple de la que era cuando los virus empezaban. O sea, no es lo mismo. Además, No es lo mismo hacer un concierto en una ciudad que tiene 20 gentes, hacerlo en una que tiene 2,000 gentes. Entonces, entre más habitantes haya, es lógico que se va a reunir más gente. además, ya para cuando estos grupos empezaron, había cosas que ya existían porque los Beatles lo iniciaron. Por ejemplo, si Menudo hacía un concierto en el Estadio Azteca, ok, lo llenó. Pero ¿quiénes fueron los primeros en hacer un concierto en un estadio? Pues fueron los Beatles en el Shea Stadium, creo que se llamaba ahí en San Francisco, y se aventuraron a ni siquiera saber si lo iban a llenar, que pues obviamente ahorita ya sabemos que sí lo llenaron y que no fue exactamente como ellos lo querían porque ni siquiera se escuchaban de la gente y que no tenían precisamente la tecnología para crear un escenario y el sonido que se requería para que todo el mundo lo escuchara. Pero en sí el punto es que ellos pues se aventaron a hacerlo por primera vez y a partir de ahí entonces otros artistas ya lo hacían. Pero en realidad, o sea, lanzarse a hacer algo por primera vez, yo creo que como a todos, algunas cosas nos dan miedo, otros se paralizan por el miedo, pero al final de cuentas pues lo hicieron. Sí, o sea, lo que ya hicieron fue seguir un camino que ya estaba iniciado, ya estaba sembrado por alguien, ¿no? Y abrir ese camino, pues, parece fácil, pero a lo mejor no fue tan fácil. Entonces, ya es más fácil andar sobre un camino ya hecho que abrir ese camino. Ahora sí que. Y volviendo al tema bueno, pues continuando, ¿no? Con este mismo tema, es que iba a preguntarte si algo más que quisieras agregar de esa época para empezar a continuar como con ir un poquito más hacia adelante, hacia la separación del grupo, etcétera. Pero antes de eso, me recordé también, recuerdo cuando salió aquí en México la película de Auxilio, la de Regresa o Get Back. ¿Cuál de Get Back? Pues le hicieron película, la del álbum de Get Back, la hicieron película y salió aquí, la pasaron aquí en México. Aquí en México pasaron, y esa la hicieron apenas para Disney Plus hace como unos 4 años o algo así. No, donde dan el concierto en el techo y todo eso, es una película. Yo fui a ver al cine la película esa, la de Get Back, fui a ver la de Auxilio. O sea, mi comentario se valió madre. No, es que... No. Es que qué bueno, si están haciendo un remake ahorita, que a todo dar. No, ya lo hicieron desde hace mucho, desde como unos 4 años. Ajá, pero... O algo así, no me acuerdo. Pero sí existió esa película. De hecho, la dieron aquí en un cine que está por Américas, que se llamaba Cine Américas. Y fuimos a ver la de Auxilio, fuimos a ver la del Submarino Amarillo, fuimos a ver... Esa de Submarino Amarillo a mí no me dan ganas de verla porque... Son puras caricaturas, de hecho. Mira, déjame hablar, y así de terminando okay. Ya me voy a ir. No, porque John Lennon dijo que esa película no tiene nada que ver con ellos, porque ellos no participaron en nada, ni en la creación de los dibujos, ni en los diálogos, si acaso mala música, pero porque ellos ya habían grabado el álbum y de ahí tomaron las canciones, pero ni siquiera son sus voces para los diálogos, no son sus voces tampoco, entonces como que ya sabiendo eso sé que como que no. No, a mí sí me gustó por una sola cuestión, que pues en realidad te cuentan la historia de cómo se desarrolló el disco, quién compuso cada canción, cómo fue. La del Submarino Amarillo no es cierto. Sí. No, ya ves, no estás contando cosas que no son. No, la del Submarino Amarillo es donde, yo no la he visto, pero he visto pedazos donde según hay un rey, sabe qué, y de unos monitos que se llaman sabe cómo y sabe qué. Bueno, pero no cuenta la historia del disco. Sí. Yo creo que no. Te la voy a contar. Ya no dijiste, no. Dijiste, sí. Te voy a contar
Te voy a contar la película un poquito, porque nos la vimos a ver. En esta película, sí, es de dibujos animados toda, totalmente. Las voces, desde que fuimos a ver la película, se sabía que no eran sus voces de ellos en los diálogos. Pero hay esos personajes, cada personaje tiene su nombre, no los recuerdo sinceramente, pero cada personaje tiene un nombre. Pero cada personaje representa a cada uno de los Beatles. Entonces, no, porque ellos sí los dibujan bien. no, Están John, Paul, Ringo y George normal, y ellos se llaman sí. John, Paul, Ringo y George. Haz de cuenta. Todos, No, sí, estás mal informando a la gente. A ver, pon la película para ver. Luego la ves para que veas que sí es cierto. Todos, se supone que tenemos nuestro otro yo, ¿verdad? Entonces, cada personaje de esa película, uno representa al otro yo de John, otro el de Paul No lo McCartney. vayas a subir hasta que no lo vea y no sea cierto. Ajá, ya está. Si no nos van a juzgar, no. Ok, pero sí, en realidad de eso trata la película, y entonces la película platica la historia que platica la canción. Pero dentro de ese desarrollo de platicar la canción, también van platicando cómo se ocurrió la idea, cómo nació la idea de la canción, qué significa X cosa dentro de la canción. Está bien padre la película, a mí sí me gustó. De hecho, Asustados. el día que la vimos, esa película, fuimos Chavarri y yo a verla. Y te digo que la vimos en el Cine Américas, el que está había un cine en Américas, se llamaba así, creo que Cinema Américas era su nombre. Y salimos bien tarde y no había taxis y era un rollo. Y nos fuimos a pie hasta San Pedro, por toda la de Avenida Revolución, agarramos toda la Avenida Revolución desde arriba hasta abajo. Y veníamos cante y cante la canción del Yellow Submarine todo el camino. Y nos agarró la lluvia, nos dimos un empapadón, pero estuvo inolvidable. Pero sí la vieron, por si se quedan preocupados que no hayan alcanzado. Sí la vimos, la alcanzamos a ver. Y entonces me tocó ver esas películas. Y recuerdo me vino a la mente precisamente por eso, porque me acordé de la caminata y la mojada y estuvo bien emocionante ir a ver esas películas. En el cine les dieron las 4, pero... ¿Cuáles 4? Auxilio, la de Auxilio, la de El Sargento Pimienta, la de de Submarino Amarillo y la de Get Back. Y la del... ¿Cómo se llama? La de... Hicieron como la del Magical Mystery Tour. Esa la vi yo ya después, pero en televisión, por cable. Porque yo de ahí he escuchado, bueno, una vez cuando existía el Ares, descargué una canción que se llamaba El sueño de Jessie. Pues yo me llamo Jessie, entonces yo la escuché. Y habla de una persona obesa que nada más está pensando en comida. Entonces dije, oh, sí soy yo. Pero nunca más la he vuelto a encontrar. La perdí por accidente y no la he vuelto a escuchar ni encontrar por ningún lado. Entonces, por si la encuentran, déjenme el link aquí abajo. ¿Esa canción? Uh-huh. No es más, o sea, no es tanto como una canción. O sea, sí es una canción, pero ellos nada más están como hablando y haciendo sonidos, y entonces John Lennon está describiendo cómo esta persona está soñando con comida y con espagueti y no sé qué, muchas cosas. Hay que dar una buscada. Y sale el audio en esa película, pero el audio solo no lo he vuelto a encontrar. Sí. Sí, de hecho esa película yo la vi ya por televisión en cable, pero ya mucho tiempo después, porque en el tiempo que yo era bitlemaníaco así de corazón, bueno, siempre he sido, ¿no? Pero cuando en mis inicios de bitlemaníaco no existía el cable, no había cable por televisión, ni televisión por cable tampoco. No tenían ni tele. No teníamos ni tele. Es otra historia que para el programa después se las contaré de los inicios de mi persona viendo televisión a blanco y negro en las tiendas. Pero sí, entonces así fue como, en ese cine hubo como un maratón de Beatles. Entonces por 3 semanas estuvo una película, otras 3 semanas la otra, fueron las 4, una tras otra. Y fuimos a ver las 4.
pero la vez de que nos agarró un tormentón y llegamos todos empapados a la casa y bien felices fue con la de submarino amarillo. Como era aquí en México, visto la virulmanía, porque pues en México en ese tiempo había muchas restricciones. De hecho, se dice que había planes para que hubiera un concierto aquí, no sé qué presidente no dejó. Entonces, cómo era aquí o cómo eran las familias. Y luego también me intriga saber cómo eran las mamás, porque luego las mamás son muy, o eran en ese tiempo muy prohibitivas para muchas cosas. Porque de hecho a mí me tocó, tuve una experiencia con mi mamá por mi virulmanía, que ahorita lo platico. Pero en tus tiempos, si te alcanzó a tocar ese lapso, o sea, cómo se vivía. Sí nos alcanzó sí nos tocó ese tiempo, pero pues creo yo que por la diferencia de idiomas y todo ese tipo de cosas, acá en México no afectó tanto eso de la quema de los libros y todo, porque allá por el idioma la gente se enteró más de esta controversia, de donde dicen que John Lennon dijo que los libros eran más famosos que Jesucristo, y eso fue lo que originó que la gente religiosa y todo, todas estas organizaciones dijeran no más virus y vamos a quemar todo y vamos a destruir todo esto, pero creo que al final dio más fuerza, ¿no? Pero aquí en México, como el idioma no entraba mucho, entraban las canciones, entrevistas era muy raro que se pasara alguna entrevista, existieron muchas entrevistas, pero solo se vieron las más fuertes. Entonces, esa entrevista no llegó a afectar mucho aquí en México. No, sí había prohibiciones de parte de los papás, pero más que otra cosa era al estilo, no tanto a la música. Por ejemplo, a raíz de Beatles, mucha gente empezó a dejarse el pelo largo. Las mamás, pues muchas veces llevaban a los hijos obligados a cortarse el pelo. La policía, persona que agarraba con pelo largo, le cortaban el pelo a rapa. Este, una de los mayores motivos de detención de los jóvenes era que traían el pelo largo. La policía te veía con pelo largo en la calle y si más te detenían, te llevaban a la patrulla, te llevaban a la delegación, te cortaban el pelo y te aventaban para afuera. Otra prohibición era la manera de los tipos de vestimenta, que fue cuando se empezó a usar mucho los hippies y se usaban los pantalones acampanados y todo esto. Eh, no recuerdo muy bien si las mismas fábricas de ropa fabricaban los pantalones acampanados, creo que no. Creo que la mayoría eran mandados a hacer con costureras y eso. Y la gente de bajos recursos, así como nosotros en nuestra época, no nos alcanzaba para pagarle a un sastre para hacernos un pantalón acampanado. Entonces lo que hacíamos era que abríamos de la costura de aquí el pantalón y abríamos desde aquí hasta la parte de la rodilla, totalmente descosido, cortábamos un triángulo de ropa de tela de cualquier otra tela, normalmente usábamos mezclilla y le cosíamos el triángulo al pantalón para que se hiciera la campana amplia, así fabricábamos nuestros pantalones acampanados. Gente de bajos recursos. Y sí, y la gente... Pues una lagrimita aquí. Y la gente, eh, obviamente la gente conservadora, pues se ponía en contra de todas sus maneras de vestir. Había papás que les tiraban su ropa a los hijos, se las quemaban para que se vistieran como ellos quisieran. Entonces sí había un poco de restricción, pero todo era más, no era tanto la restricción hacia la música. Pero ¿a poco sí los paraban por traer el cabello largo? ¿Se sí, inventando? No, sí, la policía lo subía. En ese tiempo la policía traía unas camionetas así grandotas como las de Sabritas, como los camiones de Sabritas, así. Le decían la Julia. Ahora la gente se confunde, creen que la Julia le decían a la policía. Y no. Si la policía era una patrulla pequeña, pues no. La Julia era el camión ese grandote. Aguas, ahí viene la Julia. Porque esos camiones se dedicaban a levantar jóvenes que ellos creían que andaban en malos pasos por el simple hecho de traer el pelo largo. Entonces a la gente que venía con pelo largo, la paraban, traían unas macanas así como de hule que pegaban macizo, los de recio, y le ponían sus macanazos en la maceta, los trepaban,
a la delegación y a cortarles el pelo a rapa y ellos se echan para afuera. Entonces, cuando una persona se rapaba así cuando yo ahorita, y llegabas al barrio, si te habías rapado por gusto, la primera pregunta de la raza, ¿qué? ¿Te agarró la Julia? Entonces, se hizo como que muy famoso ese comentario, ya después de que dejó de existir ese tipo de represión, y ya cuando ya no pasaba esto, pero había quedado mucho la fama. Entonces, a quien se cortaba el pelo, aunque sea poquito, luego decían, ¿qué pasó? ¿Te agarró la Julia? Era la broma como de ese tiempo, ¿no? Bueno, yo por mi parte, pues puedo ver que... No, no puedo ver. Eso no quiero decir. ¿Te salieron cataratas? Ay, no miro. Ah, No, pues también a mí me alcanzó a tocar un poco de... No, no fue como prohibición, pero sí fue así como que... Ay, es como se puede explicar. Es que mi experiencia fue así. Yo como a los 16 me encerré mucho en esa música, mucho, 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 demasiado. O sea, yo ya trabajaba para ese tiempo y entonces yo llegaba del trabajo, bueno, eso sí, mis sueldos eran para ir a comprar un disco de los Beatles o lo que fuera. Siempre me lo gastaba en eso. Y entonces yo salía de trabajar y llegaba a la casa y yo era encerrarme a escucharlos. Y entonces todo el día, o sea, todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, un día mi mamá, no sé qué me pidió, no me acuerdo, de eso no me acuerdo. Y me dijo, ahí le tapas porque voy a decir groserías. Me dijo, ay, tú todo el tiempo estás en las nubes por estar oyendo a esos pendejos. Entonces, ahorita me da risa, pero en ese momento sí sentí feo porque dije, ay, ¿por qué dice eso? Entonces, mi primera reacción así rebelde, le contesté como que, entonces, ¿qué prefieres? Porque no sé si ahorita se ve entre los jóvenes, pero al menos en mi tiempo, a esa edad, salían muchas muchachas embarazadas, muchas, ahora muchas. más, y más jóvenes. Entonces, yo le contesté a mi mamá, le dije, entonces, ¿qué prefieres? ¿Que me esté yendo de fiesta todos los días y que no sepas de mí hasta las 3, 4 de la mañana, que llegue borracha y drogada y hasta un día te llegue embarazada? ¿O que mejor me encierre y me ponga a escuchar esos pendejos? Y y ya no me volvió a decir nada. Entonces, siento como que todavía hasta antes de las redes sociales había un poco esta parte de la prohibición con los hijos con algunas cosas o temas. Y por eso mi curiosidad de saber cómo fue en tiempos todavía más atrás. No, en tiempo más atrás era todo mucho muy restringido. El otro día estábamos viendo una película de Pedro Infante, y el Millo y yo estábamos viendo una película de Pedro Infante, y, y me sorprendió mucho su reacción, porque es algo que en mi mente no había como que yo analizado o pensado, ¿no? Porque hay una escena donde Pedro Infante está en el cine con una que se hizo novia en el trabajo y le da un beso. Y llega el policía y se los quiere llevar por faltas a la moral. Y entonces, para mí, pues ver esa película es algo así como normal, yo la veo como normal, ¿no? Pero me destanteé un poquito con la reacción del niño, que puso cara así de Ellos no intriga. saben quién es el Millo. Ellos ya se imaginarán quién es el niño, ¿no? Pero bueno, el niño es mi hijo. Pero me sorprendió su reacción, de que puso así cara de ¿qué onda? Y luego me dijo, ¿a poco los molestaban en el cine la policía por darse un beso? Y me hizo pausarle porque dije, esto es interesante, ¿no? Porque sí, o sea, efectivamente así era. Darse un beso en la calle, en el cine o en cualquier lugar público, un hombre y una mujer, era faltas a la moral y era motivo de cárcel. Unas horas, 12, 24 horas de cárcel, pero tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, yo no pensé, nunca pensé que fuera a sorprenderse tanto y hacerme esta pregunta, porque como yo ya lo veía como algo normal desde que vi esa película por primera vez, y como me tocó vivir todo eso de que todo existió, pues para mí era algo normal, de que bueno, existió eso, se quitó, fue cambiando con el tiempo, pero
para él sí fue algo sorprendente porque no nació con eso, no lo vivió. Entonces, ya fue cuando me puse a pensar y a analizar y dije, es cierto, si esa gente de aquel tiempo, de la época de Pedro Infante, que se nos adelantó en el camino en años muy anteriores. Cuando están adelantados, ya de su tiempo, ya era su momento. Sí, se nos adelantó. Entonces, si esa gente reviviera en estos tiempos y viera que ahora se besan hombres con hombres y mujeres con mujeres Eso no vayas a decir, nos van a en el cancelar. transporte público, se les iba a dar un infarto, ¿no? Entonces, esto no lo menciono como nada malo, sino cómo ha cambiado la sociedad y la manera en que se ven las cosas. Es como un cambio totalmente radical, y este comentario viene a eso, a que yo no esperaba esa reacción de sorpresa de mi hijo de decir, ¿a poco eso es cierto? O sea, cuando para mí era algo normal, porque ya lo había visto, ya lo había vivido. Entonces, en cuanto a la prohibición musical, pues también, o sea, ha variado mucho, varía mucho. Entonces, realmente sí, la prohibición nunca la sentí yo, no sé otra gente, pero yo nunca la sentí en mis tiempos como una prohibición hacia la música. La prohibición era más bien hacia los costumbres o las cosas que contraían con la música. Por ejemplo, el uso de cierto vestuario, el uso de ciertos estilos, era lo que sí había muchísima prohibición. Y ahora los bloopers o errores durante la grabación. Es que iba a preguntarte si algo más que quisieras agregar de esa época para empezar a continuar como con ir un poquito más hacia adelante, hacia la separación del grupo, etcétera. Pero antes de eso, me recordé también, recuerdo cuando salió aquí en México la película de Auxilio, la de Regresa o Get Back. ¿Cuál de Get Back? Pues le hicieron película, la del álbum de Get Back, la hicieron película y salió aquí, pasaron aquí en México. Aquí en México pasaron, y esa la hicieron apenas para Disney Plus hace como unos 4 años o algo así. No, donde dan el concierto en el techo y todo eso, es una película. Yo la vi en el cine. Yo vi en el cine la película de Get Back. Entonces, eso es lo que iba a decir. Sí, no, pues sí, es que eso es cierto. Uh-huh. De eso, ¿qué te acuerdas? No, pues yo todavía ni nacía. No, No me acuerdo. Pero ya has leído un poquillo acerca de eso. Bueno, espérate, es que no, te adelantaste mucho, porque yo todavía no terminaba de hablarlo de Elvis, porque se me va a echar la gente encima. Ni sabes de Elvis, estás hablando de él. Espérate. Síguele con Elvis. Es que, o sea, mi punto era, para que le recortes ahí a ver cómo lo metes. Ajá. No, sí, después de escuchar tu historia, yo sé que la gente debe estar intrigadísima. Oye, ya cómo nos conoció. Espérate. Espérate, ay no, yo no sé qué decir. O sea, sí sé cómo, pero... Bueno. ya hablé 15 minutos. Hay otra... Espérate, ahora sigo yo. O sea, yo lo escuché y fue como... No me interrumpas. Ok, traté de evitarlo como por 1 hora. Luego... Yo felicitaría personalmente a este señor. Porque estaba muy preocupado de que yo haya aceptado este cambio, pero sí lo acepto. Esperen muy pronto la segunda parte de este tema.